Muy buenas tardes, jóvenes del primero A y del primero B. Vamos a comenzar la clase que corresponde ver este día. Y vamos a compartir a continuación la siguiente información. Recordarles, en primer lugar, los temas que estamos abordando en este segundo momento. Derechos humanos, lo que son sus antecedentes, las leyes, tanto a nivel nacional, federal y estatal, vamos a ver más adelante su aplicación, y cómo se aplica la normatividad que contempla esos 30 artículos de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Segundo tema, igualdad ante la ley frente a la desigualdad de condiciones. Tercer tema, desobediencia de una norma, pero no cualquier norma, una norma que va a atentar en contra de nuestras garantías individuales. Recordarles antes de iniciar esta sesión, no olvides en cada una de tus clases publicadas vía YouTube, agregar tu resumen con los elementos más importantes que deben de tener la clase. La elaboración de tus mapas mentales es indispensable para tu repaso. No la olvides y recuerda que estás ganándote un 10% si realizas tus correspondientes mapas mentales en tus 3 temas. La elaboración de tu actividad Constrúyete la vas a realizar en la semana 4 o antes de serte posible, y las evidencias tendrás que subirlas al Drive que ya tienes en tu poder en lo que respecta a la carpeta que está señalada con el nombre segundo momento. Por último, vamos a encontrar la elaboración de la queja, no sin antes realizar la evaluación correspondiente a través de un examen que se va a realizar en la 5ª semana. Terminando este momento, nos vamos a encontrar con el trabajo de la 6ª semana, que se trata de la elaboración personalizada de cada uno de ustedes en los temas que se les asigne a cada quien en lo particular sobre una queja que ustedes interpondrían frente a la Comisión de Derechos Humanos o a la autoridad que debe de conocer de la misma. El planteamiento de tu proyecto final. Plantearás un caso real sobre una violación de derechos humanos, elaborando dicha queja. La situación de aprendizaje que tú vas a realizar se va a tratar de un caso en el que fueron violentadas tus garantías individuales. De manera personalizada, yo me encargaré de señalarles cuál es el caso en concreto que tiene que abordar cada uno de ustedes, elaborando su queja, identificando la importancia de dicha queja y de igual manera del recurso de amparo, si es que nos da tiempo de ver los elementos más indispensables para que proceda un amparo contra la violación de garantías individuales. Tenemos a continuación este mapa que nos muestra de una manera general requisitos indispensables que ya vimos en el primer video que hablamos de derechos humanos, y nos habla de esas características que gozan todos los derechos humanos que contemplan la primera parte de la normatividad, ¿verdad? De cualquier reglamento o constitución. Y nos dice que estos van a ser universales, incondicionados e inalienables. Y van a definir una gama múltiple de derechos, como pueden ser los derechos civiles, los políticos,
los derechos de libertad social y cultural, el desarrollo laboral, económico, dentro de la función que tú realizas en tu lugar de trabajo, van a determinar inclusive tu calidad de vida, lo que va a traducirse en un bienestar. Por otro lado, tenemos que el que no se respeten estos implica una violación a tus derechos humanos. El que no se te respete la libertad de elección cuando ya la puedes tener. El que no se te respete tu misma libertad de deambular o de andar por donde tú quieras dentro del territorio nacional, como se contempla en nuestra Carta Magna o Constitución, entre otros, ¿verdad? Casos que podríamos mencionar. Y la importancia de ese papel que juega el Estado a través de las personas que pone al frente para que atiendan aquellos casos en los que se violenten las garantías individuales. Esa preocupación inminente a través de instituciones que se van a encargar de ayudarnos para que precisamente se respeten nuestras garantías individuales. Encontramos también que los derechos humanos atañen específicamente a lo relativo a la protección y el cuidado fundamental del elemento primordial que le va a dar validez al ser humano, que es la dignidad personal. Y podríamos hablar de ella en aspectos filosóficos, yéndonos a conceptos sobre el trato debido del ser humano, hasta lo que contempla cada una de las normatividades con relación a los derechos humanos y el fomento a la dignidad. Las ventajas que cada uno de ustedes puede tener al hacer válidas esas garantías, al respetar esos derechos humanos, nos dan o se traducen en una dignidad individual que se las puedes reforzar a todo tu entorno social o puedes validar esa dignidad aportando elementos para que cada uno de ellos puedan respetar sus garantías y sus derechos. Tenemos dentro de algunos documentos importantes que podemos señalar que ya citan lo que son los derechos humanos, el Código de Hammurabi, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando todas las naciones empezaron de alguna manera a liberarse, ¿verdad? La Constitución de nuestro país y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos documentos, por mencionar algunos, su sincronía en cuanto a cómo se van constituyendo cada uno de estos documentos básicos, la podemos encontrar a través de visualizarla en documentos importantes como los que estamos viendo ahora. La Carta Magna de Juan Sin Tierra empezó a dar los primeros elementos hacia 1215. Por 1698 encontramos la Declaración de Derechos Ingleses, la famosa Bill of Rights. En 1777 tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
para que en 1789 se diera la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De igual manera, sincrónicamente, encontramos como elementos importantes que intervinieron en estas etapas. En 1950, la Convención de los Derechos del Hombre para salvaguardar a los mismos, estableciendo libertades fundamentales del hombre. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, determinada por la ONU, ya constituida como tal. Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 1948. Dentro de la Declaración de Derechos Humanos empezaron a surgir también otras convenciones que empezaron a convalidar derechos. En 1959, una convalidación de los derechos de los menores se dio. De igual manera, en 1959 se da la convalidación de los derechos políticos de la mujer. Vuelven a reafirmar y no solo eso, a complementar los derechos del niño en 1989 a través de otra convención. Y de igual manera, amplían el aspecto de conocer con relación a situaciones difíciles que en esos momentos se estaban dando, como era el trato con tortura o penas crueles e inhumanas, por allá de 1984. Después tenemos los derechos indígenas, también fundamentando y sustentando la dignidad como un elemento importante dentro de las culturas indígenas y de los grupos étnicos. Esto, pues a través de un convenio dado, el convenio 169 de la OIT. La normatividad en nuestro país a la que podemos atender, que nos está hablando de derechos humanos, tenemos en primer término nuestra Constitución Política. En su primer apartado nos va a hablar sobre aquellas garantías individuales que nosotros debemos de conocer y de tener presentes. Por otro lado están a la par que la Constitución, acuerdos y decretos internacionales. Posteriormente seguimos con lo que es la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También tenemos a nivel estatal la ley de la Comisión de Derechos Humanos. Y ya dentro de los estados también se contemplan los derechos con las garantías individuales en los reglamentos internos de cada institución. Vamos a ver a continuación los artículos que contempla la ONU y que deben de estar establecidos en todas las leyes y reglamentos como base primordial para la buena convivencia del ser humano. El artículo 1, esta refiere a que todos los seres humanos tenemos el derecho a nacer de forma libre e igual. El derecho a la vida. El artículo 2 nos habla del derecho a la igualdad ante el sexo. No discriminar, sea por género, color, lengua, idioma, religión o creencias políticas. El artículo 3 nos habla del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
en cada uno de nosotros como personas. Obvio, por lo que hace a que si el ser humano realiza actos fuera de la ley, va a estar restringido en este derecho de libertad, ¿verdad? Pero nada más es una restricción determinada, lo cual implica que no se le puede atentar contra sus demás garantías o derechos. El artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Trata de esclavos están prohibidos en todas las formas. Artículo 5. Nadie será sometido a la tortura ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Maltrato. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual a ser protegidos a través de la misma ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, el cual lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Uno de los tantos recursos, el recurso de amparo, ¿verdad? Que les estaba mencionando. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. Todo acto debe de estar justificado. Artículo 10. Tenemos derecho a ser escuchados públicamente ante un tribunal de importancia. Debemos de ser escuchados para que así se les pueda impartir la justicia correspondiente en el caso de ser necesario. Artículo 11. Tenemos derecho a presumir de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad. Un delito, acusaciones podremos tener muchas, pero de la acusación a que te prueben la realidad, hay bastante distancia. Artículo 12. Tenemos derecho a la no injerencia en nuestras situaciones de índole privado. Artículo 13. Tenemos derecho a circular libremente y elegir el lugar de residencia que nosotros queramos dentro de nuestro territorio nacional. Artículo 14. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originaria por delitos comunes o actos puestos a los propósitos determinados. Todos tenemos derecho a buscar asilo en el lugar donde nos los quieran dar. Artículo 15. Tenemos derecho a tener una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se le va a privar de manera arbitraria de esta nacionalidad, ni de cambiar de nacionalidad si así lo desea y cumple con los requisitos y parámetros establecidos para realizar ese trámite de cambio de nacionalidad. Declaración. El artículo 16 nos menciona que tanto los hombres como las mujeres a partir de cierta edad tienen derecho, sin restricción alguna, de ningún caso, raza, nacionalidad, creencia,
a casarse y a fundar una familia, la cual pueden disfrutar en los mismos derechos en cuanto al matrimonio a que se sometan. Solo mediante libre y pleno consentimiento de futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene por derecho la protección y la solidaridad del Estado. Artículo 17. Derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a una propiedad individual o colectiva y nadie va a ser privado de manera arbitraria de no poder tener de su propiedad. No se puede privar de la propiedad de manera arbitraria. Artículo 18. Todas las personas pueden pensar lo que quieran, elegir la religión que deseen, hablar de sus creencias religiosas. Cualquier persona tiene el derecho de poder cambiar de religión cuando ella lo desee. Artículo 19. Tenemos derecho a la libertad de expresión. Podemos expresar libremente lo que nosotros pensamos. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión, asociación, de forma pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una determinada asociación. Artículo 21. Derecho a participar en el gobierno de su país. Todos tenemos derecho a votar o a ser votados dentro de nuestro país. Artículo 22. Nos habla sobre aquellos derechos económicos y sociales. Toda persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habiendo tomado en cuenta los recursos de cada estado para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a la dignidad de cada ser humano en torno al desarrollo de lo que es la personalidad. Artículo 23. Todos tenemos derecho a tener un trabajo y devengar el salario correspondiente, recibir las ganancias de ese salario. Todos también, al igual que trabajar, tenemos derecho a tener un tiempo de descanso que debe estar determinado. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho seguros en los casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos en los que se pierden los medios de subsistencia debido a las circunstancias independientes a la voluntad. Artículo 26 nos habla sobre el derecho que tiene cada uno de ustedes a ser preparado. El derecho a la educación, la cual debe de ser gratuita y se debe de dar la instrucción fundamental, elemental y obligatoria. El acceso a un estudio superior será igual para todos en función a los méritos respectivos. La educación va a tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad, entre otras actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres
Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de dárseles a sus hijos. Artículo 28. Tenemos derecho a participar en la vida cultural de la comunidad en la que nos encontramos insertas. Toda persona tiene derecho a tomar parte de manera libre en la vida cultural de la comunidad y gozar de las artes y participar del progreso científico en los beneficios que resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias, artísticas o cual sea su autor. Artículo 28. Ninguna sociedad ni ser humano de ninguna parte del mundo puede tomarse la libertad de desarrollar actividades para destruir los derechos que se acaban de leer. Toda persona tiene el deber de respeto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollarse de manera libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente reconocida y el respeto a los derechos y libertades de los demás y de manera general, una sociedad democrática generada. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y por último, el artículo 30. Prohibido suprimir derechos. Nadie puede quitarte los derechos que ya te ha dado la presente Declaración de Derechos Humanos. Y aquí, de manera muy breve, los tenemos señalados. El primero nos habló del derecho a la vida, el segundo del derecho a la libertad personal, tercero del derecho a la integridad personal, cuarto del derecho a la igualdad ante la ley, quinto, derecho a no ser discriminado, sexto, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, 7, derecho a la libertad de asociación, 8, derecho a la libertad de reunión, 9, derecho a la libertad de circulación de residencia, 10, derecho al debido proceso, 11, derecho a la privacidad, 12, derecho a salir de cualquier país y regresar al mismo, 13, derecho al acceso a la justicia, 14, derecho a la nacionalidad, 15, derecho al matrimonio, 16, derecho a la familia, 17, derecho a la propiedad privada, 18, derecho al voto para ejercer funciones públicas, 19, derecho a la seguridad social, 20, derecho al trabajo, 21, derecho a la libertad de sindicalización, 22, derecho al descanso y las vacaciones periódicas, 23, derecho al nivel de vida adecuado, 24, derecho a la educación, 25, derecho a participar en la vida cultural, 26, derecho a los beneficios del progreso científico, 27, derecho a la libertad artística, 28, derecho a la libertad de investigación científica y 29, derecho a la salud, 30, derecho a buscar asilo. Algunas de las instituciones, organizaciones que podemos encontrar y que apoyan la defensa de los derechos humanos son estas. Hasta aquí, jóvenes, hasta aquí dejamos el tema de derechos humanos y iniciaremos la siguiente sesión, igualdad ante la ley, para poder darle continuidad a los contenidos de nuestro segundo momento. Muchas gracias por su atención. Los veo en la clase. Que tengan un excelente día.